Entonces hoy vamos a empezar la primera lección de este libro de Josué. Estuvimos viendo en nuestra última clase la introducción de lo que es el libro de Josué y hoy comenzamos, propiamente dicho, la lección número 1 de Josué, que consta del capítulo 1, versículos 1 al 18 de Josué, que sería todo el capítulo 1 de Josué. Y se titula Solo así tendrás éxito. Solo así tendrás éxito. Bueno, todo el mundo hoy día queremos tener éxito, ¿cierto?, en nuestra vida. Tal vez estamos buscando caminos equivocados para tener el éxito verdadero. O a lo mejor tenemos nociones equivocadas acerca del éxito. Porque hay gente que piensa que el éxito es ganar mucho dinero, o el éxito es tener mucha fama, un éxito en el amor, en fin. Cada uno tendrá distintas nociones acerca de qué es éxito para ellos. Hoy nos enseña acerca de cuál es el éxito verdadero en la vida de uno y cómo es posible y cuál es el único camino, porque si acá solo así tendrás ese éxito, así que cuál es el único camino de obtener ese éxito verdadero en nuestra vida. Poco, ese es el tema que quisiéramos hoy estudiar a través de esta palabra del 1 de Josué. Y el versículo central, que es el versículo 7, poco nos habla acerca de esto y dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Bueno, este es el versículo central de la lección de hoy. Y vamos a ver un poco cuál es el tema que hoy se desarrolla alrededor del versículo 7. La primera parte de esta lección se subtitula Sé fuerte y valiente, que serían de versículos 1 al 9. Y vamos a la primera pregunta 1, que dice: ¿en qué situación histórica se encuentra Israel? Y es en el versículo 1, en la primera parte del versículo 1, que dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Es decir, la situación histórica que se encuentra Israel ahora es en el momento cuando finalmente muerte de Moisés ya ha acaecido, que fue el gran siervo del Señor. En un momento en el cual los israelitas habían estado todo este tiempo siguiendo a Moisés. Ustedes saben que hemos aprendido desde que aprendimos Éxodo. Moisés fue el personaje principal de todos estos libros de Moisés, que es el Pentateuco. Y este Moisés fue el líder durante 40 años. Fíjense, 40 años ha sido líder. Nosotros jamás tenemos un presidente durante 40 años, pero Moisés fue un líder del pueblo de Israel durante 40 años. Y han visto en Moisés un hombre que es un siervo de Dios, un verdadero hombre de Dios, que los ha sacado de muchos problemas y amenazas de muerte inclusive, con poderes y milagros sorprendentes de parte de Dios. Así que el pueblo de Israel respetaban y finalmente seguían a Moisés y han seguido durante 40 años a este Moisés. Pero históricamente ahora ven en una etapa donde este Moisés termina su guía, termina su liderazgo, porque él ha muerto, ya no está más entre ellos. Nosotros hemos visto en Deuteronomio, el pueblo de Israel han estado llorando, lamentando, en luto por la muerte de Moisés unos 30 días, que fue el respeto que le dio al gran líder. Por lo tanto, el pueblo de Israel habían estado todo este tiempo confiando en su líder como su guía. Depositaron toda su confianza en este líder y le obedecía como el siervo de Dios. Pero él ya no está más. Está en un momento por el cual la muerte de Moisés habría hecho sentir al pueblo como si fuera un rebaño sin pastor ahora. Ellos dicen ahora: ¿qué de nosotros? No hay más líder. Tal vez inseguros por su futuro, porque ellos dijeron que ya Dios no se manifestaría directamente, porque Dios nunca se manifestó directamente después de Sinaí, porque si no, Dios le habló a Moisés y toda la manifestación de Dios le fue dado a Moisés
y Moisés fue el que transmitió, es el que intercedió entre Dios y el pueblo. Es decir, hubo un intermediario en el medio entre Dios y el pueblo de Dios. Y esta figura de intermediación es un poco la figura que quiere poner Dios a propósito a través de la intermediación de Jesucristo, quien es el intercesor entre Dios y el hombre pecador. Tiene que haber alguien en el medio que pueda interceder, actuar en representación. Y eso fue a través de Moisés, que es la figura que Dios quiere llevar a través de Jesucristo. O sea, el objetivo final es enviar a Jesucristo como un intercesor. Y esta es la figura que Moisés estuvo ocupando. Entonces, el pueblo se sentía un poco desorientado, inseguro, perdido, inestable, diciendo, ¿qué será de nuestro futuro? Porque si no está el líder que nos habla acerca de Dios, no podemos saber nada acerca de Dios. Eso es un poco también lo que ocurrió con Israel en la época intertestamental. Ya no había más profetas. Entonces es algo similar. Al no haber profetas, no hay algún intercesor que nos pudiera dar a conocer los mensajes de Dios. Debido a que, de alguna manera, Moisés también es una figura de un líder, pero también es un profeta, y ya no hay este profeta, ya muerto. Entonces había una especie de ese aire de inseguridad. Esa era un poco la situación en que se encontraba el pueblo de Israel, que tenemos que un poco entender el ambiente que se respiraba en ese momento. Y la pregunta siguiente dice, ¿qué tarea le ordenó Dios a Josué y cómo habría sido el corazón de Josué que ha recibido la orden de conquistar Canaán? Bueno, Dios continúa diciendo, ya que Moisés ha muerto, el hombre de Dios, el siervo de Dios, entonces Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Es como que la muerte de Moisés se les habilitó a ellos para que pudieran prepararse a cruzar el río Jordán. ¿Por qué? Porque con Moisés no podían cruzar el río Jordán porque Dios le había prohibido cruzar a Moisés cruzar el río Jordán. Pero que ya ahora Dios hizo que Moisés terminara su guía y muriera en el monte Nebo, entonces ahora están listos para cruzar, prepárense para cruzar. Pero le dice, ¿ahora a quién? A Josué, hijo de Nun. Fíjense que Dios entonces nunca abandonó a su pueblo, ni lo dejó como huérfanos, como dijo Jesús en Juan 14:18. Es decir, Dios nunca deja como huérfano a su pueblo, sino Dios siempre los cuida, siempre los ampara. Ahora que ya no está Moisés, no los dejó así a la deriva, sino que eligió a Josué. ¿Quién es Josué? Quien había estado sirviendo a Moisés desde sus comienzos del ministerio, de que salió de Egipto. Por lo tanto, Josué era una persona que ha estado con Moisés en todo momento, en las buenas y en las malas. Él ha visto a Moisés sufrir, él ha visto a Moisés preocuparse por el pueblo, él ha visto cuáles fueron los dolores y cuáles fueran los pormenores de los sentimientos de Moisés. Y por eso él conoce más que nadie la tarea que Dios le había encargado a su maestro. Por lo tanto, es la persona ideal que conoce toda la voluntad de Dios dada a Moisés, que ha estado muy de cerca siguiéndolo, sirviendo a Moisés. Y era correcto que Josué, que en su momento él en realidad se llamaba Oseas, su nombre original era Oseas, pero ahora Moisés lo llamó Josué, y saben que el nombre Josué significa Dios es salvación, o Dios es mi salvación, ¿no? O sea, Dios es Salvador. Y el nombre Jesús tiene sus raíces en este nombre Josué, viene también, por eso tiene el mismo significado. Yeshua viene de Yehoshua, que es Josué, que significa Dios es el Salvador, Dios es nuestra salvación. Por lo tanto, Josué, quien era el hombre indicado en ese momento, Dios en realidad lo había dejado bajo el servicio de Moisés
porque Dios tenía ya sus planes de llevar a Josué, utilizar como su siervo para continuar la tarea que le legó a Moisés cuando Moisés muriese antes de entrar a la tierra prometida. Vamos a pensar un poco cómo hubiera sido entonces el corazón de Josué en ese momento. Dios entonces exhorta a Josué que él será quien reemplazará a su ex líder, ex maestro Moisés, para continuar la tarea de completar la voluntad de Dios de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida para ya conquistarla y así tomar esa tierra. Es decir, ahora han estado durante todo este tiempo en Sitín para recibir la palabra y los sermones de Moisés para una reeducación, para poder asentar la fe del pueblo que van a tener que luchar cruzando el río Jordán, y eso era todo el libro de Deuteronomio. Así que esta pausa que ellos hicieron en Sitín era para poder fortalecerlos espiritualmente a ellos en la palabra de Dios. Cuando terminó Moisés de cumplir ese fortalecimiento, todas esas enseñanzas de la palabra de Dios, ese énfasis, ese recordatorio de las promesas de la palabra de Dios, para que no cometiesen el mismo error de sus antepasados, entonces fue esta la educación que recibieron la nueva juventud. Ahora sí, era el momento de poner en marcha, en acto, poner en obra lo que ellos habían aprendido. Pero aún así, él sabe que ahora Dios le dijo, ahora tú, Josué, serás el líder que vas a llevar a este pueblo a la tierra que les di a ustedes. Su maestro Moisés, en que Josué también confiaba, depositaba su confianza, seguía, y él también se apoyaba, ya sea anímicamente, espiritualmente, ya no estaba más. Su maestro ya no estaba más con él. Él estaba ahora solo. Entonces, ¿cómo se sentiría? Ustedes saben que Josué ya sabía que había gigantes del otro lado, cruzando ya la tierra, les esperan gigantes. Y Moisés era una figura tan grande para él que él no se comparaba con él. Y esto es como un síndrome de langosta. ¿Por qué? El síndrome de langosta es cuando ustedes recuerdan cuando Israel que tenía que entrar a la tierra prometida y dijeron queremos entrar, antes queremos explorar, y cuando entraron a la tierra lo que hicieron es sentirse como langosta frente a los gigantes. Nosotros no somos nada, no tenemos poderes, nunca vamos a lograr esto. Cundieron el pánico, el miedo, la desconfianza, en fin, todo esto, ese estado de achicarse, ¿no? De reducirse y a rebajarse, eso es un poco el síndrome de langosta, lo que podemos llamar. Y ese estado es un poco estaba Josué. Por eso Dios le dice, sé fuerte, sé valiente. ¿Por qué le dice esas palabras? Porque él no estaba fuerte, porque no se sentía valiente. Se sentía preocupado, se sentía impotente y no estaba seguro. Tal vez el corazón de Josué habría estado desesperanzado, no estaba en su líder en quien él confiaba, el poderoso, el maestro, el que abría el camino en las aguas del mar, aquel que hacía brotar las aguas de las rocas, aquel que orándole a Dios hacía llover codornices y caer maná del cielo. O sea, ese maravilloso hombre de Dios ya no estaba con él. Y él decía, ¿qué podría hacer yo? Yo no soy como mi maestro. Él estaba desesperanzado, desilusionado, un tal desahuciado, vacío de su corazón, inseguro. Podemos decir que estaba desconfiado de sí mismo también y también con cierto temor e inseguridad. Entonces, este era el corazón que tenía Josué ahora al tener que llevar todo este pueblo de más de millones de personas al otro lado de la tierra, donde hay unos gigantes, unos guerreros, y él no sabe qué hacer con todos ellos. Y no estaba tan seguro, y ahora no hay líder. Bueno, en ese estado de ánimo, en ese estado espiritual, es cuando Dios aparece y le dice, mi siervo Moisés ya murió, así que olvídate de él. Pero tú y todo este pueblo ahora deberán prepararse para cruzar. Ahora levanten campamento y crucen. Entonces, esta es la orden de Dios. Y frente a esa orden de Dios, todavía Josué se sentía anímicamente y espiritualmente debilitado, con miedo, temor y desconfianza. Ese era un poco el estado que tenemos que entender. Entonces, ¿qué hace?
La palabra de Dios continúa en el versículo 3 y le dice, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies, dice. Así que no tengas miedo, dice. Yo le prometí a Moisés darle esa tierra. Bueno, esa tierra le daré a ustedes. Donde todo lugar que sus plantas de pie toquen, esa será tierra de ustedes. Por lo tanto, su territorio se extenderá desde el desierto que está al sur, que es el desierto de Negev, les dije en el mapa, hasta el Líbano, que es al norte, y desde el gran río Éufrates del este hasta el territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo del oeste. Así a lo largo y a lo ancho, toda esa tierra les daré a ustedes. Entonces esta es la promesa que le hace recordar Dios. Yo les prometí, ustedes la tendrán. ¿Y hasta dónde? Hasta donde ustedes toquen sus pies, o sea, donde ustedes obedezcan y les alcancen, pongan en obra mis mandamientos. Entonces, donde ustedes pongan en obra todos mis mandamientos, toda la obediencia a mis palabras, entonces hasta allí van a ustedes llegar. Entonces Dios les recuerda que quien les entregará la tierra prometida no es Moisés, así que no se preocupen si Moisés no está, porque el que va a entregar esa tierra soy yo, dice. Yo les entregaré, dice. Yo, dice Dios, yo les entregué a ustedes todo el lugar que toquen sus pies, no Moisés. Eso le prometí a Moisés, pero fui yo, así que yo le voy a dar. Así que la primera persona, el sustantivo propio que va a hacer esta obra, va a ser Dios y no Moisés. Así que no importa si Moisés no está, sino Dios el que va a llevar la obra. Y la extensión de la tierra dependerá de la fe de obediencia de cada uno de ellos hasta donde avance con la confianza en la promesa de Dios. Serán de ellos esa tierra. O sea que no es que esa tierra va a caer de arriba por sí solo, sino esa tierra van a ser ustedes, pero para que sean de ustedes, ustedes van a tener que llegar con sus pies a obedecerla y a pisar esa tierra. Para que pueda pisar esa tierra, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que ir, pelearla, tomarla. Entonces, a eso se refiere. Para que toquen sus pies, en tocar sus pies significa para que pueda tocar ese pie que quieras tenerla. Tendrás que levantarte, luchar, pelear la guerra, expulsar a los habitantes anteriores y habitar esa tierra, ir. Entonces, esto es la acción de obediencia que se requiere para que pueda obtener esa bendición. O sea que la bendición no viene por sí sola. La bendición se obtiene cuando escuchamos la palabra de Dios, la entendemos, la obedecemos y la ponemos en práctica. Estas 4 etapas, estos 4 elementos es lo que nosotros tenemos que hacer realmente. Esto es poner nuestro pie, esto es tocar nuestros pies en todas las obras de Dios. Escucharla, entenderla, obedecerla y poner en práctica. Entonces, esta promesa, dice Dios, que hasta donde avance con la confianza en la promesa de Dios, ese lugar serán de ustedes. Por lo tanto, no importa cuánta tierra vas a obtener, porque dice, no dice hasta dónde, sino hasta toquen sus pies, hasta donde toquen sus pies, sino lo que importa es cómo van a obtenerlo, no cuántos van a obtener. O sea, nosotros muchas veces pensamos que cuánta bendición es lo que nosotros vamos a recibir, sino cómo vamos a recibir esa bendición es lo que más importa. Porque la bendición de cómo significa obedecer la palabra de Dios, luchar la guerra a la manera de Dios y obtener obedeciendo y luchando a la manera de Dios. Es decir, esto es cómo, porque eso es lo que importa, cómo obtenerlo. No importa cuánto, porque esto cuánto, a medida si nosotros hacemos correctamente el cómo, el cuánto no importa, porque siempre vamos a tener todo lo que necesitemos. Por eso no importa cuánto, sino cómo. Esto es lo más importante en la vida de fe de uno. ¿Lo estamos haciendo a la manera de Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿A mi manera? ¿Con mi forma de pensar? ¿O obedeciendo a los mandamientos y la palabra de Dios para hacerlo a la manera de Dios? Luchar la pelear la guerra a la manera de Dios en obediencia a su palabra. Eso es lo más importante. Por eso lo que muchas veces nosotros buscamos es cuánto dinero ganamos, con esto cuánta bendición recibimos, o sea, cuánto es lo que vamos a obtener, no importa cuánto, sino cómo lo vamos a obtener. No importa
cuán poco sea, pero cómo lo vamos a obtener. Esto es lo más importante. En esto debemos enfocar todo verdadero cristiano, en cómo vamos a obtener esa bendición de Dios. Vamos a ir a la pregunta siguiente 2. Dice, ¿por qué Josué no hay necesidad de temer ningún enemigo durante todos sus días de su vida? Versículo 5 dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Entonces, ¿por qué no hay que preocuparse por mi futuro? ¿Por qué no hay que preocuparse por mi vida? No te preocuparás de qué comer, de qué vestir, ¿no es cierto? Porque si Dios está con nosotros, nada nos faltará. Por eso, si el Todopoderoso está con ellos, nadie será capaz de enfrentarse a Josué. Hay una guerra a librar y Josué puede estar preocupado porque el enemigo sabe que es fuerte, gigantes, pero ¿qué pasa? Si el Todopoderoso está con ellos, no hay enemigo que valga. Por lo tanto, si uno está en medio de dificultades, si uno está en medio de crisis, ustedes saben que Israel ahora está en medio de crisis. ¿Por qué? La crisis es, ahora no hay más líder, han perdido a su líder, están desorientados, están poco preocupados acerca de su futuro, no sabe qué les espera cruzando desde el otro lado del río Jordán, lo único que sabe es que hay hombres guerreros fuertes y gigantes. En un momento de crisis histórico como tal, entonces lo que debemos hacer, porque todos nosotros también pasamos todos por momentos de crisis, ¿no es cierto? Ya sea crisis económicos, crisis relacionales, crisis de todo tipo, ¿no es cierto? En esos momentos de crisis, entonces, es lo importante, es cómo nosotros debemos encarar ese momento de crisis. Porque en ese momento, nosotros sabemos que hay que pelear la guerra con el enemigo, y toda esa guerra contra el enemigo está garantizada si nosotros sabemos que Dios está con nosotros. Pero el hecho de que Dios esté con nosotros no significa esto utilizar a Dios para lograr mis objetivos, sino estar con Dios es nosotros seguir a la voluntad de Dios. Muchas personas dicen, ay, quiero que Dios me bendiga, por favor, pastor, órenme para que Dios me bendiga este nuevo negocio que estoy emprendiendo, o para que Dios me bendiga, para que mis hijos puedan entrar a la universidad, en fin, para que todo el proyecto mío, quiere que Dios me ayude a mi proyecto, ¿cierto? Creyendo que de esa manera ellos van a recibir la bendición. Muchas veces cometemos ese error. Quiere utilizar a Dios para cumplir sus objetivos personales. Y esto no es lo correcto, porque muchas veces la gente dice, uy, Dios no me ayudó con esto. Claro que Dios no le va a ayudar si Dios no está para servir al hombre, sino el hombre está para servir a Dios. Por lo tanto, a lo mejor en la vida, el éxito no es tener éxito en mi negocio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque uno cree que con este éxito en el negocio voy a obtener más dinero y con ese dinero voy a ser feliz. Pero en realidad a lo mejor uno gana dinero, uno se hace rico y su vida, si está fuera de la voluntad de Dios, termina perdiéndose o termina en su vida cometiendo errores otra vez. Así que nosotros tenemos que entender muy bien que la felicidad en realidad no viene del dinero. Uno después se da cuenta que la felicidad en realidad no viene de una confianza, de una relación. Es decir, que en realidad la felicidad no viene de los hombres. La felicidad viene únicamente de Dios. Pero, ¿quién más puede conocer acerca de cómo el hombre puede ser feliz, sino aquel que nos ha creado? O sea que si Dios nos ha creado, nos ha puesto en un mundo ideal para la felicidad del hombre, en una tierra donde hay una cantidad de oxígeno necesario, donde hay cantidad de agua necesaria, donde hay una cantidad de luz solar necesario, una temperatura ideal porque nos ha puesto en una distancia, en una órbita la Tierra ideal para que no quemarnos. Si estamos más cerca del Sol vamos a quemarnos. Si estamos un poquito más lejos
de la órbita del Sol, la Tierra, se va a congelar todo. O sea que todo está en un ambiente ideal para que recibamos el sol ideal, las 4 estaciones ideales, para que todos los alimentos que Dios nos ha dado crezcan y podemos gozar de todas esas cosas. Todo esto Dios nos ha dado porque Dios sabe muy bien cómo el hombre puede ser feliz. ¿Quién mejor podía saber acerca de la felicidad del hombre sino Dios? Y además Dios lo ha programado de tal manera para que el hombre fuera realmente feliz, que no le faltara nada. Pero el hombre perdió esa bendición por la desobediencia a la palabra de Dios y queriendo ser él mismo, el dueño de sí mismo, para poder vivir su vida feliz a su manera, lo cual fue un error total. Hoy día la gente todavía cree de la misma manera, cree que tiene un negocio en su mano, tiene allí otra vez otro árbol, otro fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre todavía quiere empezar a buscar esa felicidad a su manera. Y sin darse cuenta que en realidad la verdadera felicidad la conoce Dios. Dios sabe cómo puede el hombre ser feliz verdaderamente. Y Dios quiere llevar en realidad al pueblo de Israel, ¿a dónde? ¿A la perdición? No, quiere llevar a una tierra donde fluya leche y miel para que el hombre pueda ser feliz en ese lugar, pero a la manera de Dios, obedeciendo a Dios, cumpliendo los mandamientos de Dios, trabajando como Dios manda, como Dios ha establecido, todas las leyes de Dios, todas las leyes del Creador, para que el hombre pueda realmente ser feliz de esa manera. O sea que el de seguir la voluntad de Dios no es la pérdida para uno, sino la mejor inteligencia es de obedecer a la voluntad de Dios, porque el que mejor sabe cómo puedo yo ser feliz es Dios mismo. En la voluntad de Dios en realidad está para que el hombre pueda ser feliz realmente. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que el hombre lo que debe hacer es seguir la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios que está manifestada a través de la palabra de Dios y a través de sus promesas, para que esas promesas se cumplan cuando obedecemos. ¿Y por qué están las promesas? Para que nosotros cumplamos y experimentemos el resultado de esa promesa para entrar en la confianza y para entrar en la convicción de que Dios realmente dice la verdad y es el que nos dará la felicidad. Por lo tanto, la condición es de obedecer a la voluntad de Dios. Estamos hablando del éxito. ¿Qué es el éxito? Bueno, el éxito no está en el dinero. El éxito del hombre no está en el amor. El éxito del hombre no está en la fama. El éxito del hombre no está en el conocimiento del mundo. El éxito verdadero está, sí, el de conocer, en el conocimiento de la palabra de Dios y conocimiento de la voluntad de Dios y de la obediencia a la voluntad de Dios y de no usar a Dios para lograr el objetivo de uno. Como le dije, la voluntad de Dios es de reinar en su pueblo para bendecirlo, porque Dios quiere bendecir el pueblo y proteger de sus enemigos por su felicidad. Porque el hombre no sabe que hay un enemigo invisible. El problema es que el hombre siempre es engañado por este enemigo invisible. Entonces lo que Dios quiere realmente es proteger contra los enemigos. Aquí en el Pentateuco habla como los pueblos enemigos, pero estos pueblos enemigos son los que representan en el mundo espiritual al Satanás y los demonios, que son nuestros enemigos verdaderos, invisibles, reales. Y si están ellos en nuestra vida, nunca podremos ser felices, porque ellos lo que tratan de hacer es quitarnos de la voluntad de Dios y no vamos a llegar, sino vamos a terminar fallándole, desobedeciendo a Dios, lo cual nos lleva a la infelicidad del hombre. Es tan claro, a través de todos estos libros del Pentateuco, nos damos cuenta que el hombre durante toda su vida lo que tiene que hacer es obedecer la voluntad de Dios. Y porque la voluntad de Dios es la única manera que nos lleva a ser el hombre feliz. Y por eso la pregunta 3 dice, ¿qué corazón debe tener Josué para conquistar la tierra de Canaán? ¿Qué significa ser fuerte y valiente? ¿Por qué es tan importante tener este tipo de corazón? Dice el versículo 6 y 7 al 9, dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo
herede la tierra que le prometí a sus antepasados. Para que este pueblo pueda heredar la promesa que le dio a sus antepasados, que sería la tierra, lo que debe hacer es ser fuerte y valiente. Dice, en el versículo 7a también dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Esa firmeza no es solamente tener fuerza y valentía como guerrero, sino la firmeza y valor es para no caer en tentaciones, sino obedecer toda la ley que mi siervo te mandó. Fíjense que ya te lo he ordenado, dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo y ni te desanimes. O sea que ninguna cosa te pueda apartar de la palabra de Dios. Fíjense que esta fuerza y la valentía que está pidiendo Dios no es la fuerza y la valentía como guerrero, sino es la fuerza y la valentía para no desanimarse y para no tenga miedo contra los enemigos, sino que aún así en todo momento pueda cumplir la voluntad de Dios obedeciendo su palabra. Muchas veces nos confundimos que aquí Dios le dijo, Josué, tú tendrás que ser fuerte y valiente porque vas a tener que luchar una guerra. Así que piensa en una estrategia militar sobresaliente, en una astucia, cómo vas a poder derrotar a tus enemigos, una estrategia militar. No es esa fuerza y la valentía que está pidiendo Dios ahí, sino es la fuerza y la valentía espiritual, de tal manera que pase lo que pase, veas lo que veas, no importa que veas unos gigantes del otro lado, no importa que veas doble, triple murallas altas que nunca podrás conquistarla. Tus obstáculos parecen inconquistables para ti, pero que eso no te haga achicar, que no te haga desanimar. O sea, la fuerza y la valentía es para que tengas valor y firmeza y fe en la palabra de Dios. Esa fuerza y valentía se refiere. Si no te desanimes, sigue creyendo, ten fe en la palabra de Dios. Haz lo que Dios te dice. Esa es la fuerza y la valentía que le está diciendo. Aunque veas Jericó, da las 7 vueltas, lo cual no cierra, no tiene sentido, pero obedece los mandamientos de Dios. No lo que tu cerebro o no lo que tus pensamientos o no lo que tú tengas como experiencias humanas para lograr tu objetivo, sino obedece la palabra de Dios. Esa es la verdadera fuerza y la valentía que vas a necesitar. A pesar de lo que veas, obedece la palabra de Dios. Amén. O sea, no tengas miedo ni te desanimes, siempre es para que no te apartes de la palabra de Dios. Esa es la fuerza y la valentía. Por supuesto que había temor por los gigantes y por las altas murallas y las barreras, y además él sabía que el pueblo guerrero del otro lado era tan feroz y tan experimentado. Israel era un pueblo esclavo, no era un pueblo netamente entrenado como militar. Además era un pueblo joven y recién que simplemente pudieron subsistir 40 años durante desiertos, así que ¿qué formación militar van a tener ellos? No importa lo que veas, dice. Obedece a la palabra de Dios. Cree, ten fe en la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, lo mismo dijo Jesús a los discípulos. Los discípulos temieron a los romanos y a los judíos cuando ellos atraparon a Jesús y lo crucificaron. Cuando Jesús resucitó, le dijo, ten fe, no tengan miedo, sé valiente, dice. ¿Y qué es eso? No tengan miedo por lo que veas en el mundo, sino sean fieles a la palabra de Dios. Esa es la firmeza y la valentía que necesita el hombre de fe. Lo mismo que exhortó Jesús a sus discípulos. Pase lo que pase, vea lo que vea, sean fieles a toda palabra de Dios, y esto es el secreto del triunfo que estamos hablando. Es decir, que nosotros lo que tenemos que tener es la fidelidad, confianza, obediencia a toda la palabra de Dios, no solamente a lo que me parece esta palabra me va a servir. A esta palabra no, me parece que no va a funcionar aquí. No, Dios dice a toda palabra de Dios. No importa, no dejes, cumple al 100% de toda la palabra de Dios sin importar lo que tu cerebro te diga. Allí está el éxito, allí está la felicidad
y la voluntad de Dios que te va a realizar, y Dios te va a dar esa herencia que te prometió. Ahí está el secreto. No sé si me explico. El mensaje fuerte de aquí es esto. ¿Y qué es lo que Josué debe cumplir con un corazón fuerte y valiente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué significa no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda? Porque dice en versículo 7, no te apartes de ella para nada. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Dios no le dice, sé valiente, practica estrategias militares, estudia, no. Sé valiente y fuerte, ¿para qué? Para no apartarte del libro de Dios, de la palabra de la ley, y medita de todo momento. No te apartes de ella ni derecha a izquierda, dijo. Por lo tanto, un corazón fuerte y valiente se obtiene confiando en las promesas y las palabras de Dios. Esta es la valentía y la fuerza que necesitamos. Leyendo la palabra, estudiándola, meditándola y recordando las grandes obras del Todopoderoso para salvar a su pueblo amado de los enemigos, la obra que Él realizó, abriendo el mar rojo, abriendo las rocas para las aguas, en fin, toda la obra que Dios ha hecho para salvar a su pueblo. Esto es lo que nosotros tenemos que poner siempre en nuestra mente, obedeciendo a todos los preceptos, que es el precepto principal, el de adorar únicamente a Dios, solamente a Dios. Porque en ese momento estaba de moda adorar los conocimientos del mundo, que eran los ídolos. Estaba de moda adorar a los ídolos. No la moda del mundo. No adorar a las cosas y a la filosofía del mundo, sino adorar solo a Dios, que es el único y que nos da la felicidad. Y no adorar a las falsas costumbres mundanas de adorar ídolos como lo hacían en aquel momento. Allí está la clave del éxito del hombre. Seguir a la palabra, adorar a Dios y solamente a Dios, y no a las cosas de este mundo. Entonces, dice, ¿qué sucedería? ¿Cuál es el secreto de vivir una vida exitosa? Dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Así prosperarás y tendrás éxito. Por lo tanto, el secreto del éxito en la vida de uno, dice Dios, que es la adoración y obediencia al único y verdadero Dios creador del universo y del hombre, de donde viene toda la bendición, felicidad y gozo. Aunque parezca mentira, en la época de los israelitas en la antigüedad y también hoy día, la gente busca felicidad, gozo y bendición en las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Busca en el trabajo, busca en los negocios, busca en la diversión, busca en los placeres, busca en las relaciones, quieren que su felicidad va a venir de una relación de amor. No, la felicidad no viene de ahí. La felicidad viene de obedecer a la palabra de Dios, quien realmente conoce bien al hombre y cómo el hombre pueda ser feliz, porque Dios nos ha creado a nosotros. Por lo tanto, aquí la palabra de ser fuerte y valiente no es una valentía como guerrero, sino fuerte y valiente en obedecer y no apartarse de la palabra y los mandamientos de Dios. Así y solo así tendrás éxito, dice. Yendo rápidamente a la parte número 2, se subtitula El pueblo entonces obedece a Josué, que son los versículos 10 al 18. Primera pregunta dice, ¿cómo preparó Josué al pueblo de Israel inmediatamente? Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les da como herencia. Fíjese, Josué ahora confía en la promesa de la palabra de Dios. Él está ahora firme en la fe. Con esa palabra de Dios, con esa exhortación, Josué ahora confía en la palabra de Dios. ¿Y qué hace? Si bien conoció la palabra de Dios, inmediatamente actúa. O sea que ahí está el hombre de fe. El hombre de fe no basta con conocer la palabra de Dios, sino si uno conoció y tuvo fe en esa palabra y cree en esa palabra, hay que poner en obra.
actuarlo inmediatamente, poner en obra inmediatamente y actúa inmediatamente, como lo hizo Abraham también. Ni bien, fíjese, Abraham escuchó la palabra de Dios, entrega a tu hijo único Isaac en el altar de Moriah, inmediatamente puso en acción. Así que el hombre de fe es aquel que pone inmediatamente en obra, en acción, la palabra de Dios, en obediencia, inmediatamente poniendo en obediencia la voluntad de Dios. Y eso es lo que hizo Josué. Esto es la característica de todo hombre, sin excepción en la Biblia. Aquel que fue de agrado para Dios es aquel hombre de fe que puso en inmediata acción los mandamientos y las palabras de Dios. Y Josué fue también uno de ellos. Inmediatamente cuando escuchó, no se quedó, a ver, déjeme pensar un poco. No quiero pensar, porque uno se pone a pensar y ahí es el momento cuando entra el enemigo en nuestra mente. Les dije siempre, entra a engañarnos, dice, a ver qué tendría que hacer, tendría que mandar entonces exploradores, espías para... No, cuando Dios dice algo, dice, entra y toma esa tierra, sí señor, inmediatamente poner en acción. Si hubiera puesto Israel en acción y no decir, a ver un momento, déjenme pensarlo, y creo que tengo que mandar a espías, bueno, entonces Israel no habría muerto en el desierto. ¿Está claro, hermano? O sea que en la ley de oro, si uno escucha la palabra de Dios, no se detenga, pongan en práctica, pongan en obra. Tenemos que, si Dios quiere que hagamos pistis aquí, Señor, si quiere, bueno, vamos a hacerlo. No importa, yo avanzo. Cuando avanzo, Dios, tú obrarás. Pero yo obedezco, voy a llevar y a poner en obediencia ese mensaje de Dios. O sea, así actuamos con un hombre verdadero. No lo pensamos nosotros, no lo hacemos nosotros, sino lo hacemos en obediencia. Y pedimos a Dios, mientras obramos, decimos, Señor, ayúdame que yo esté en camino correcto hacia el lado donde tú quieras que vayas. Haz que pueda encontrarme con la persona correcta, muéstrame quién es la persona que tú quieras que me encuentre. En fin, todo este tipo de cosas es la obra que debe hacer un hombre de fe, un hombre de Dios. Entonces otra cosa que vemos aquí es que le ordena inmediatamente al pueblo que prepare provisiones. ¿Por qué? Porque las provisiones son alimentos que deben prepararse para la guerra. Es decir, le está ordenando a Josué, que estaba antes temeroso, un poco desahuciado, a ver, no sé si tengo que hacer esta guerra. Bueno, preparen para la guerra. Si Dios dijo, vamos a preparar la guerra. Así que preparen provisiones, levanten campamento, preparen para levantar el campamento durante 3 días, que no vamos a tener entonces más demoras. Es decir, estaba seguro de tomar posesión del territorio que Dios le dará, porque él dice, bueno, levántense porque vamos a en 3 días cruzar el río Jordán y vamos a tomar posesión del territorio. En estas palabras del orden de Josué podemos ver su fe y su convicción de que sí van a tomar posesión del territorio. No está diciendo, vamos a ver si vamos a poder luchar, no sé qué va a pasar. No, vamos a tomarla, si Dios lo dijo, vamos a tomar. Así que levanten campamento, preparen sus provisiones, vamos, crucen. Bueno, estas fueron las palabras de fe. Esta es la característica del hombre de fe. No piensa en las condiciones visuales que uno tiene en sus manos y en su entorno, sino lo que importa son las palabras y las órdenes de Dios. Porque todo lo demás Dios lo manejará, Dios lo cambiará, Dios abrirá caminos. Así actuamos hombres de fe. Los hombres de fe actuamos así. Seguro de tomar posesión del territorio que Dios le dará. Y hay cosas que el hombre también debe hacer como muestra de obediencia a Dios. O sea, nosotros no nos quedamos cruzados de brazos o solamente oramos, decimos, Señor, haz que las cosas se llenen de bendición y que nosotros podemos tomar esa tierra. Pero si terminamos orando y no luchamos para tomar esa tierra, nunca van a entrar en esa tierra. Hay parte que uno debe orar, pero también hay parte que el hombre debe actuar para hacerlo. Y eso es levantar campamento, llevar provisiones, tomar sus espadas y entrar a luchar, a tomar esa tierra. Hay parte que el hombre debe hacer, como dar vuelta a Jericó, pero a la manera de Dios. Entregar diezmos, no nos pensamos cuando tengo, a ver si entrego este diezmo, ¿cuánto me quedaría ahora? Tengo que pagar luz, los boletos y no me alcanza. O sea, no entra en pensar de esa manera. Cuando el hombre dice que Dios hay que hacerlo, esto es orden de Dios, Dios lo hará. Si hay algún problema en el camino, Dios lo resolverá. Ese es el hombre de fe. Ese es el hombre de fe. Avanzamos en la pregunta siguiente, 1, y dice,
¿Y qué les recordó a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés? ¿Qué tentaciones podrían acaecerles? Bueno, ustedes recuerdan que a los rubenitas y a los gaditas y a la mitad, a la media tribu de Manasés, Josué les mandó diciendo: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dijo: Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Si recuerdan, en Números 32, en capítulo 32, Dios les había prometido darles las tierras ideales para su ganado que estaba al lado este del Jordán, o sea, donde ellos estaban. ¿Se acuerdan cuando ellos conquistaron la tierra de los amoritas de Og y de Sihón? ¿Se acuerdan? Bueno, en esas tierras, en realidad eran tierras ideales, había verdes pasturas para todos los ganados, porque aparentemente los rubenitas y los gaditas tenían muchos ganados, y ellos veían esa tierra propicia e ideales para sus ganados, y por eso querían quedarse allí. Pero entonces, ¿qué les dijo? ¿Se acuerdan? Que bueno, no, ustedes no se van a quedar aquí, porque si ustedes se van a quedar aquí, eso le va a desanimar a sus hermanos. Así que no, ustedes van a ser los que van a animar a ellos yendo del otro lado del Jordán para pelear en la vanguardia. Van a ser ustedes, porque es verdad, los rubenitas y los gaditas en especial eran realmente hombres audaces, eran buenos para la guerra, y los llevaron. Vayan adelante. Recuerden esa promesa, ustedes van a tener que cumplir esa promesa, porque la tentación podía ser, bueno, no, nosotros mejor nos quedamos aquí, nos gusta esta tierra. Bueno, no es eso. Si ustedes deberán cumplir la promesa. Ustedes recuerdan en este mapa, saben que los rubenitas se quedaron en esta tierra y los gaditas aquí, y los manasés oriental, toda esta tierra. Cuando se repartieron esta tierra, y estas tierras, tanto de Basán como el de las tierras de Moab, son tierras fértiles donde eran ideales para criar ganados. Y hoy día la gran agricultura y las ganaderías también se desarrollan en todas estas tierras, hoy día también. Entonces, dice, pero ¿por qué ellos deberán luchar junto con sus hermanos? Porque les dijo que sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán, pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos, van a ir a la vanguardia. O sea, ellos van a tomarse sus riesgos de ir al frente. Dijo, les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. O sea que hasta que los hermanos van a quedar habitados, conquistados todas sus tierras, ustedes no van a reposar. Recién cuando todo el mundo van a tomar sus tierras, entonces ustedes van a ir a reposar en sus tierras. Esa fue la promesa. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, le dio al este del Jordán con esta condición. Lo que entonces con esto Dios quiso hacer a los gaditas, rubenitas y a Manasés es que ellos recuerden que son parte de la comunidad de Israel, que ellos no se aparten del grupo, sino que también son la comunidad de Israel, van a tener que cumplir lo mismo, lo cual deberán hacer ellos, obedecer a Dios y luchar a la manera de Dios. No se van a quedar aquí cruzados de brazos, van a tener que cruzar el río y luchar, y van a, entonces en esa lucha, van a tener que obedecer la palabra de Dios, van a tener que ganar la batalla a la manera de Dios, a través de la obediencia a la palabra de Dios, y todo eso también ellos van a tener que experimentar todo conjunto como una unidad de la comunidad de Israel. Esa era la intención de Dios, que no haya una diversidad en la fe de Dios. ¿Qué posturas adoptaron ellos ante el líder Josué? ¿Cuán importante es obedecer al líder establecido por Dios? Ellos entonces le respondieron a Josué diciendo, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenes será condenado a muerte. Pero tú, sé fuerte y valiente, significa que no te apartes de la palabra de Dios. Entonces te obedeceremos. Bueno, aquí ellos muestran una obediencia absoluta a Josué, lo cual significa obediencia a la voluntad de Dios.
Además están diciendo cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca será condenado a muerte. Lo cual significa desobediencia a tu palabra es la desobediencia a la voluntad de Dios. Y si es desobediencia a la voluntad de Dios, eso es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por tanto, lo pagaremos con la muerte, dice. Se están decididamente a obedecerla. Bueno, esta es la parte más importante, la más bella de este pueblo cuando obedecen, porque viene la victoria debido a esta firmeza y la valentía en seguir a la voluntad de Dios y obedecer la palabra de Dios a través del siervo Josué. ¿Y cuál es la tierra que nosotros debemos conquistar? ¿Y cómo debemos nosotros conquistarla? Hoy día, por lo tanto, nosotros no tenemos a una tierra de Canaán a conquistar. Por lo tanto, en primer lugar, la tierra que debemos conquistar hoy día es nosotros mismos. Hacer doblegar las rodillas de los enemigos que estén en mi vida, engañándome a adorar y a obedecer a las costumbres del mundo y no a las palabras de Dios. Bueno, a estos enemigos que me engañan a adorar y obedecer las costumbres del mundo, debemos conquistarlos. Hacer doblegar las rodillas, hacer obedecer la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, debemos conquistarnos a nosotros mismos. Conquistar mi terquedad de querer vivir mi vida de acuerdo a mis principios, a mis propios pensamientos. Esto tenemos que también dominarlo y conquistarlo. También conquistar a las almas que estén bajo el dominio del enemigo Satanás y sus demonios y ponerlos a los pies de Jesucristo usando el método de Dios, que es hacer obedecer el Evangelio y recibir a Jesucristo como su Rey y Salvador, nuestro Mesías, quien ha muerto derramando su sangre preciosa para que podamos ser libres de pecado, perdonados de nuestros pecados. Bueno, esta es la manera de conquistar que Dios nos está dando hoy día a nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, recuerden, en primer lugar, que Dios nunca abandona a su pueblo amado. A pesar de que parecería que Dios no me está respondiendo a mis oraciones, Dios no nos abandonó, nunca nos abandona, sino porque hay que hacer una espera. La no respuesta también es respuesta de Dios. ¿Por qué? Es una pausa que debemos hacer y esperar el momento oportuno de Dios. Y nuestra vida está para hacer cumplir la voluntad de Dios, no utilizar a Dios para cumplir mis proyectos. Por momentos podemos enfrentar situaciones de crisis que aparentan ser difíciles de sobrellevar, pero no debemos decepcionarnos o desahuciarnos por lo que nuestros ojos ven o por la situación en que nos encontramos, sino debemos confiar en la palabra de Dios, invisible, por cierto, pero todopoderoso, y el Rey que vive y obra con su poder. A Él tenemos que confiar en su palabra. Porque el objetivo de la voluntad de Dios, en definitiva, es el triunfo. Dios nos quiere llevar al triunfo contra los enemigos. Y ese es el éxito. El verdadero éxito es superar y ganar a los enemigos invisibles de nuestra vida. Ese es el verdadero éxito que nosotros debemos lograr. Y luego Dios nos da la felicidad y gozo a su pueblo a través de su gobierno de Dios entre su pueblo. Cuando Dios es adorado entre nosotros, ahí Dios nos derrama su felicidad, su bendición y gozo. Así que recuerden, todos estos principios espirituales es lo que en el capítulo 1 de Josué nos está diciendo cuando tenemos que emprender y superar un momento de crisis para seguir adelante con la obediencia a la palabra de Dios. Y vamos a continuar la semana que viene, caso por caso, cuando el hombre llega a querer hacer esto y cruza el río, cómo ellos van a cruzar el río Jordán y cómo van a ellos a hacer las cosas como ordena la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, con esto y vamos a agradecer. Recuerden con esto que la lección de hoy nos está dando es un gran reto en nuestra vida espiritual. Debemos obedecerla y cumplirla. Pase lo que pase, parezca lo que parezca en nuestra vida. Obedecemos. Declaramos que todo enemigo no me podrás engañar. Todas tus persuasiones no tendrán efecto en mi vida. Nosotros sabemos que vamos a seguir adelante con la palabra de Dios, sin importar lo que nuestros ojos vean,
sin importar lo que nuestros oídos escuchen, sino vamos a obedecer a la palabra de Dios, para que Dios sea el Rey que gobierne en nuestra vida, que Jesús sea el que gobierne en nuestras vidas, el Rey de Reyes. Amén. Oremos por eso, hermanos. Padre Celestial, Todopoderoso, grandioso Rey, te damos gracias, Señor, por estas palabras hermosas de hoy, y como tú seguirás siempre reinando en nuestra vida, que nunca nos dejarás abandonados como huérfanos, sino en todo momento de crisis, en todos momentos difíciles, tú estarás siempre de nuestro lado. Ayúdanos para que podamos ver tu voluntad y para que nosotros podamos adecuarnos a tu voluntad y para que podamos hacer tu voluntad y tu proyecto, Señor, porque ese proyecto tuyo es el verdadero proyecto y bendición hacia el hombre. Y sabemos que queremos lograr ese objetivo porque todo el mundo queremos recibir la salvación a través de Jesucristo, porque la felicidad está en Jesucristo, porque la vida está en Jesucristo, porque el gozo y la felicidad del hombre está en Jesucristo. Y queremos seguir la vida, Señor, siguiendo el método tuyo de felicidad en esta vida, que es a través de la fe en Jesucristo y conquistar todo tipo de obra del enemigo en nuestra vida, todo tipo de engaños, persuasiones, enfermedades, Señor, todo tipo de decepciones, Señor, frustraciones, todo fuera de nuestra vida. No lo vamos a tomar, no vamos a ser engañados por ellos, sino vamos a, por fe, con valentía y la fuerza y la firmeza en tu palabra, vamos a seguir firmes en tu palabra y no ser engañados por estos enemigos. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y bendice a tu pueblo que hoy día escucha y están decididos a obedecerte, Señor, a tu voluntad para conquistar a sí mismos y al mundo con tu palabra y el evangelio de Jesucristo y para poner todo el mundo a los pies de Jesucristo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Gloria a Dios.